Lenin Moreno, presente y futuro. Es el tema que queremos tratar esta noche nuevamente desde Quito, gracias a la colaboración del Hotel Le Parque en su rooftop. Y 2 días antes de que arranque el Mundial y la concentración en el fútbol nos haga perder de vista un juicio vital que está transcurriendo en este momento, que es el del caso Sinohydro, donde sí hubo corrupción, pero parecen estar apuntando al lado equivocado. Y en esa medida puede terminar siendo un caso fallido para consagrar la impunidad de quienes sí robaron, fallaron, mintieron o demoraron, y en cambio cargarle toda la mano a alguien cuya única falta hasta ahora que yo registre en mi investigación es una vez haber recomendado el tema al ex vicepresidente Glass. Él dice que fueron varias veces. A quien creer no hay como dudar. Pero cómo se actualizó esta historia es con el retorno de Lenin Moreno al Ecuador hace pocas semanas. Así lo reseñó Ecuavisa a través del reporte de Jacqueline Rodas. El expresidente de la República, Lenin Moreno, regresó a Ecuador en un vuelo comercial proveniente de Paraguay con escala en Lima. Moreno llegó con su esposa Rocío González, quien también enfrentará el juicio. No tienen prisión preventiva, cumplen medidas alternativas. La tierra llama siempre, ¿no? Este momento, la tierra amada, hay que volver en algún momento y sobre todo vengo a poner la cara, principalmente para empezar a desmentir, como lo he hecho ya en Fiscalía, todas las mentiras que se han vertido en mi contra. El expresidente Moreno y los demás procesados se exponen a una pena de hasta 10 años de prisión si el tribunal los encuentra culpables. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Corporación Guayaquil, con el respaldo de Mundo Ambienza, construyen la nueva ciudad. Porque las ciudades no se heredan, se crean y se construyen. Ambienza construye la nueva ciudad. Para el papá que juega, trabaja y ve sus partidos en casa, Claro te da 850 megabytes de velocidad, entretenimiento y beneficios para tu plan móvil. Contrátalo al WhatsApp 0999-370-370 o visítanos en tu centro de atención Claro más cercano. El gran sueño de los ecuatorianos de tener casa propia sí se puede. Con el plan Credit Casa del BIES y el interés más chiquitito de la historia. Vas a ser local con el interés que golea todo. Porque ya somos decenas de miles los ecuatorianos que con Vitality ganamos salud y premios increíbles. Saludza. La TRI y las pymes juegan todos los días por el Ecuador. Se hace país haciendo. Bueno, vieron hace un rato cómo se reactualizó la historia. Cómo el expresidente Lenin Moreno dijo, vengo a plantar la cara, mientras otros son prófugos, él no, y no han regresado. ¿Cuál es el origen de esto? La fiscal Diana Salazar lo incluyó en su acusación sobre el caso Sinohydro. Y se lo pregunté años atrás, ya van a ser 3, cuando hablamos con ella en el lobby del Hotel Marriott en Carnes. Ahora que Correa está atacándola a muerte, más que antes, y que considera a usted y a Lenin Moreno sus peores enemigos, Sinohydro está completo. No, señor. Sinohydro está completo gracias a que hemos contado con los suficientes elementos de convicción y entre ellos las asistencias penales que hemos girado o librado a nivel internacional. Son 10 asistencias penales, un promedio de tiempo de respuesta de 14 meses con más de 30 insistencias. A Panamá, a Belice, Estados Unidos, España, Suiza
Y con un punto adicional, China aún no ha dado respuesta. ¿Es cierto que el elemento desencadenante ahí fue la colaboración de Panamá, que en el periodo de Lenín Moreno fue casi nula y de repente ha vuelto a colaborar? Por supuesto, porque ha empezado a fluir la comunicación o la información. Entonces, Panamá es el centro porque es allí donde se abrió esta cuenta madre, que se la puede llamar, que fue la beneficiaria de 76 millones de dólares. Y nadie niega que esa transferencia de 76 millones de dólares existió, que esa cuenta en verdad estaba abierta ya, que era de Recorsa o Conto Patiño. En donde la historia comienza a cambiar es en que parte de esos fondos fueron usados para sobornar funcionarios públicos, uno de los cuales sería Lenín Moreno, indirectamente a través de otras transferencias o pagos, por cierto, poco significativos a familiares o colaboradores. Es vital que por primera vez ustedes escuchen con alguna extensión la versión del expresidente Moreno. Que a partir de eso entendamos qué hay en el caso Sinohydro. Y que luego lo más importante de este programa, para mí, a mi juicio, a este señor a quien el país le debería hacer un monumento por impedir la reelección indefinida y por frenar el socialismo simplemente del siglo XXI aquí. Simplemente por esas dos cosas, sin desconocer sus errores, sus excesos, reconociendo sus aciertos, su resistencia y muchas otras cosas más. A este país, a quien el Ecuador le debería, por lo menos democráticamente, agradecer. Para su justicia lo quiere condenar. ¿Tiene sentido? Lo vamos a examinar en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso. Controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Esta es una entrevista largamente buscada. Cuando él era presidente, en un par de ocasiones fue concedida. En una ocasión la impidió la pandemia. Yo siempre le digo, señor presidente, que hizo trampa. Me mandó a un examen de COVID, porque para entrar a Carondelet, desde luego tenía que pasar ese examen, no vaya a contagiar al presidente. Y dijeron que sí tenía, cuando nunca tenía síntomas. Se la sacó. Después, cuando acababa su mandato, él volvió a concederla. Y el que falló fui yo. No recuerdo qué complicación tenía, estaba en TC Televisión. Así que no se libró. Señor presidente, bienvenido. Para mí un placer, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿A qué se debe que lo vea más saludable que antes? La conciencia tranquila, Carlos. ¿Gracias a qué? Gracias a que tengo mi labor cumplida. Independientemente de que la caída podría ser muy fuerte, si es que así lo determinan quienes han mentido por más de una oportunidad. Pero Lord Byron decía que a la estrella que brilló no importa lo profundo del abismo que le toque caer. Usted le contó recién, creo que fue a Yaney Nostroza, que tuvo que irse porque las amenazas se volvieron insoportables contra usted y su familia de toda índole. ¿No las ha tenido ahora al regresar otra vez? No, todavía no. He circulado por las calles de Quito, de Guayaquil, y he encontrado todo lo contrario, a la gente muy amable y que además reconoce lo que ellos dicen que es valentía. Yo creo que lo único que es el deber de una persona, de venir a dar la cara a la justicia para favorecer a la institucionalidad, que tanto ustedes, los buenos periodistas, como el gobierno ha ido a rescatar. Cuando el juicio termine, ¿piensa quedarse? Sí, claro. ¿En la cárcel o en su casa? Donde quiera que sea, me da igual. Sí sabe que si lo condenan, no hay arresto domiciliario, eso solo es de prisión preventiva. Lo que sea.
a respetar la institucionalidad. De eso se trata, Carlos. ¿Cree que pueden llegar al extremo de condenarlo? No, todo podría pasar, porque no se olvide de dónde se origina esto. En una denuncia que hizo Ronnie Aliaga por orden de Rafael Correa, de que se me acuse de cohecho. Entonces, el cohecho, usted lo sabe mejor que yo, Carlos, pero de repente los ciudadanos a lo mejor lo ignoran. No significa sino la intervención de una autoridad para favorecer a una empresa en una contratación de productos o servicios. Y usted intervino. Usted llamó a Glass y le recomendó, oye, mira, recibe al embajador de la China que ha estado ahí. No es verdad. Ni eso hizo. No es verdad, no es verdad. Ni una sola vez. Exactamente lo que pasó, te lo cuento, Carlos. Lo que ocurrió fue que el embajador de China fue a mi oficina. No sé por qué razón no fue a la presidencia, pero me dijo, señor vicepresidente, con estas palabras casi exactamente, señor vicepresidente, ¿sería usted tan amable en comunicarle al presidente que la propuesta económica que él ha hecho ha sido aceptada para el proyecto Coca-Cola Cicle? Yo me alegré, porque claramente era una obra que tenía mucho tiempo esperando para poderse realizar. Le llamé al presidente, como me pidió el embajador, en ese momento delante de él, y le dije, esto me manifiesta el embajador. Al presidente, no a Glass. No a Glass, no. Ok, ¿y? Entonces, él dijo, enseguida se lo comunico a Jorge Glass. Ahora, veamos esto con detenimiento. ¿Ya? Porque aquí no puede haber influjo psíquico también. Condenaron a Correa por influjo psíquico, que es una forma de complicidad, dado el respaldo moral que usted tenía, el aval ético que era para el gobierno. Es lógico que vaya donde usted, el embajador chino. Hubiera sido así si es que yo tenía alguna injerencia en este tema, en el presidente, en el vicepresidente, en el ministro de no recuerdo el tema que manejaba. Sí, de varios temas y transición, alguna cosa así, y que manejaba los sectores estratégicos. Hubiera sido, pero yo no he tenido ninguna acción, ninguna decisión, ninguna omisión, ningún nombramiento, ninguna delegación. Entonces, llamó al presidente delante del embajador chino. Pero Carlos, ¿dónde está el pecado si el embajador me lo pide? Eso yo lo dije. Usted dice, no tuve injerencia, en la decisión, pero influencia tuvo. Me llama Lenin Moreno, hijo, esta es la cara buena del gobierno, entonces hago esta vaina. Carlos, el proyecto estaba tramitándose desde hace muy largo rato. Sí, claro. Lo único que había... Y no avanzamos. Puede ser que no, por eso lo buscaron, pero no fue por mi intervención. Ya el embajador, entiendo, debe haber solucionado el problema que después de su llamada la cosa comienza a caminar. Es decir, usted tenía influencia. No determinante, pero influyente era. Influjo psíquico no tengo ni con mi esposa. A ver, exactamente. ¿Quién contrató? Fue el economista Rafael Correa. Junto con el ministro de Finanzas. Vamos a otra cosa. Sí. ¿Cómo así vino el embajador chino donde mí? No le pregunté, oye, ¿por qué vienes acá y no vas a la presidencia? ¿Por qué me buscas a mí? Bueno, o sea, yo francamente no lo tomé muy en cuenta el momento. Le digo por qué. Pero usted era muy amigo de el gestor de inversiones que China había contactado para mover ese contrato aquí. No, yo creo que fue precisamente a lo mejor porque Rafael Correa parece que estaba muy molesto porque no se aceptaba su condición económica. Esa parece que era la razón. ¿Qué significa su condición económica? La condición económica que él ponía para contratar el financiamiento, entiendo. Ok. Yo no conocía siquiera cuál era el financiamiento. Pero peor aún, sin esa vaina, ¿cómo se atreve a llamar al presidente y a decirle, oye, mira, viene aquí el embajador chino, dice que esto está aprobado, adelante? Es una gentileza, nada más, Carlos. No se ríe. Una gentileza. Yo creo que no. ¿Por qué? Si lo hice de buena fe, Carlos. Eso no lo dudo. Lo hice completamente de buena fe. Algunas otras cosas hizo también de buena fe que ya vamos a examinar. Pero terminemos con este asunto. A ver. Ok. Las transferencias que reciben sus hijas y su esposa
provenientes de Recorsa, ¿qué sentido tenían? A ver, la amistad que tenía mi padre con Conto Patiño de hace largo rato, porque ambos fueron en el Congreso, no recuerdo, el Congreso era, algunos congresos fueron senadores y diputados. Ahí tuve la oportunidad de conocer a María Auxiliadora Patiño. Hicimos una buena amistad y cuando mi esposa estaba produciendo las agendas turísticas que producía cada año durante mucho tiempo, porque mi esposa ha realizado trabajos relacionados con mucho tiempo. La edición turística en Paraguay. Sí, y las volvió a hacer en Paraguay. Entonces, lo que hizo fue ir a ofrecer sus agendas turísticas. Entiendo que le compró Recorsa 100 agendas de $15 cada una. Los meses de la transparencia. Sí, exactamente. Y los pagos a su hija. Ah, perdón, pero por una pintura que le compré. No. ¿Qué fue lo que le compré? Fueron un juego completo de pinturas, Carlos, de pequeño, mediano y gran formato, para decorar las casas, principalmente los retratos de los nietos de Conto Patiño. ¿Esos fueron los valores? Fue, si mal no recuerdo, $35,000. En lo de las pinturas. Sí, ¿Y en lo de las agendas? $1,500. Pero, sin duda alguna me causa gracia porque es que evidentemente eso no es lo que parte del soborno ni del cohecho por un contrato, a lo que solo si se le reconociera la gestión significa. No, pero hay algo más, Carlos. Sí, algo más. Esa familia estaba invitada al matrimonio de mi hija, que fue, si mal no recuerdo, el 11 de enero del 2013. Y ellos compraron, haciendo una vaca, como se dice normalmente, una vajilla de 3,000 y algo. Mira, 3,500 compraron en su casa. En su casa. Sí. Y enviaron la vajilla de regalo de matrimonio. Un día antes, mi hija le dice a mi esposa, perdón por hacer la aclaración tan amplia. No, dele. Mi hija dice a mi esposa, mamá, a mí ya me dieron en Guayaquil porque su esposo es costeño. Ya me dieron una vajilla. ¿Serías tan amable en pedir el recibo para poder cambiar por un electrodoméstico? Y mi esposa pide el recibo, solicita el recibo de la compra, se le entrega a mi hija para que pueda hacer el cambio del electrodoméstico. Todo. De eso no lo acusó Diana Salazar. De eso lo acusa el fiscal Alarcón. Él desvía la acusación. A ver, Carlos, yo no creo que la fiscal Salazar y el fiscal Alarcón tengan mala fe. No creo. Lo que pasa es que no se olvide que Correa dejó implantados quintacolumnistas, caballos de Troya, metidos en todas las instituciones del Ecuador. Ellos trabajan así, de acuerdo a la teoría gramsciana, que para qué le recuerdo, usted la conoce bastante bien, de la hegemonía. Sí, ¿verdad? O sea, ellos obtienen la hegemonía de todos los sectores, por eso que tienen gente por todas partes. Y ellos son los gestores, ellos son los que investigan, ellos son los peritos entre comillas, porque nunca han ido al sitio, nunca me pidieron una de las pruebas, nunca fueron a verificar las pinturas, nunca fueron a verificar las agendas que producía mi mujer, nunca fueron al edificio donde estoy viviendo ahora para constatar cuánto costaba los departamentos y en qué condiciones se lo compró y si es que había o no una hipoteca de $200,000 que hice con el Banco del Pacífico. No se han hecho esas verificaciones. No hicieron absolutamente ninguna. No, ninguna de esas verificaciones. No hay un peritaje sobre. Hay un peritaje, bueno, hay un peritaje que no dice nada. Pero lo único que hace es reproducir tal periódico de investigación, tal dice esto, tal dice eso. O sea, consideras las crónicas de prensa. Sí, como pruebas. Como pruebas, así es. Eso me suena inexplicable. ¿Qué hay atrás? ¿Hay el desvío o el afán de dejar, como yo decía al principio, en la impunidad este caso que sí tuvo corrupción, en donde no le han logrado probar a usted de aquello que lo acusan como es cohecho, y luego van a salir con la historia de que el gobierno porque influye en la justicia, usted porque tiene lealtades, la prensa porque destacamos lo que le debemos, lo estamos declarando inocente a usted y somos los responsables de que en Sinohidro no haya pasado nada.
No creo que yo sea el culpable de eso. Francamente, yo creo que depende de la investigación. Y hay algo que está bastante más allá, que usted, Carlos, no se lo voy a decir porque lo conoce bastante bien. Lo conoce bastante bien. ¿Por qué razón estamos algunas personas en ese espacio? No solamente la acusación del criminal Ronnie Aliaga, acusado del crimen de Villavicencio, como lo conoce usted, por orden de Rafael Correa, que es su mandamás, que es el pastor de este conjunto de... Es decir, Diana Salazar, para sobrevivir, no se vio en una disyuntiva más que, acoger esta acusación de Ronnie Aliaga, aunque no tenga ni pies ni cabeza, y con el avance del juicio se irá desvaneciendo. Soy tan respetuoso de la institucionalidad, Carlos, que nunca a un juez, a un contralor, a un fiscal, incluido la señora fiscal, y eso usted se lo puede preguntar, nunca lo he visto. Le he propuesto ni siquiera que reacomode alguna cosa. Cuando yo me posesioné como presidente, lo primero que hice es pedir que a esas obras sobre las que teníamos y habíamos alimentado un poco más de dudas, se haga una revisión y encuentran que ese proyecto, esa obra, tenía poco más de 17,000 fisuras. Yo no las verifiqué, las verificó el ministro de Energía, el ministerio que manejaba energía. Y entonces me negué a recibir la obra. No solamente que me negué, sino que además inicié el proceso de arbitraje internacional, demandando a la compañía para que se resarza los valores económicos que estaban Si usted incluidos. hubiera recibido un soborno, un pago, o haber sido objeto de cohecho por esa obra, lo que menos hubiera querido es que se rebusque en la obra, déjenla nomás. Yo no firmé el contrato, la recibieron ellos, acá yo tranquilo, cuando comienza a evidenciar las fallas, ahí veremos qué hallamos. Yo creo que sí. ¿Verdad? Yo creo que sí, Carlos. Es como el gato, Sí. Perdónenme, que caga mierda. Pero era mi que quiere hacer responsabilidad. echarle arena encima. Era mi responsabilidad. Era mi Pero responsabilidad. usted ya sabía que esa obra tenía irregularidades. Usted sabía que se construyó en un sitio en donde algunos estudios recomendaban que no se debía hacer. No sé, los estudios no lo sabía, Carlos. Yo francamente estaba dedicado... esa vaina. No, nunca. Carlos, estaba dedicado a una sola tarea, que era la misión Manuel Espejo, que recuerdan ustedes, se rescató los derechos de las personas con discapacidad. Una tarea emblemática que era motivo de aplauso cada vez que se la exponía a nivel Y internacional. sobrevivir en ese nido de alacranes. ¿Usted ya se había dado cuenta a esas alturas de que era un nido de alacranes? No todavía. No todavía, Carlos. Sin embargo, ya había sido crítico con muchas cosas. En primer lugar, solamente un recuerdo muy rápidamente, Carlos. En primer lugar, cuando Correa pidió que no vayamos a los medios de comunicación, yo me negué. Cierto. No, yo sí voy a los medios de comunicación, porque en los principios primigenios fundacionales se hablaba de la libertad de expresión, una libertad total, que se estire lo que más se pueda, porque la libertad de expresión corre por el filo de la navaja, Carlos. Hacia un lado se vuelve fofa y hacia otro lado se puede volver grosera. Para ustedes el trabajo es muy difícil correr al filo de la navaja. Por eso un gobernante debe ser de piel dura, decía mi padre, y poder aguantar, porque como yo aguanté, no ha aguantado nadie. Y sigue aguantando. No ha habido nunca un gobierno, y perdónenme que sea vanidoso nunca un gobierno que respetó tanto la libertad de expresión como lo hizo mi gobierno, Carlos. Nunca. Cuando usted vino después, sí, coincido. Cuando volvamos más con Lenín Moreno, expresidente de la República. Lenín Moreno merecería un monumento por impedir la reelección indefinida y frenar el socialismo del siglo XXI, pero en vez de eso el fiscal lo acusa de un delito no cometido. Eso puede volver fallido todo el caso Sinohydro, donde quedaron sin sanción el sobreprecio, las demoras y 17,000 rajaduras de la empresa china, así como sus corruptos cómplices. Querida Victoria, tienes una suerte enorme de haber nacido aquí, en este trocito de tierra bañado por el Pacífico tan cerca del cielo. De todo el planeta, has venido a parar a la cuna de gente imparable.
donde lo damos todo y, aún así, siempre guardamos algo para los nuestros. ¿Tienes una suerte? Porque aquí el esfuerzo no se negocia, ni la lucha, ni las ganas. Querida Victoria, has tenido una suerte enorme. Ya eres una ganadora. Nacimos ganadores, así que sigamos ganando. En Saludsa hacemos que ese inmenso 0,22% del mundo pueda lograrlo todo. Porque ya somos decenas de miles los ecuatorianos que, con Vitality, ganamos salud y premios increíbles. Saludsa. Para el papá que juega, trabaja y ve sus partidos en casa, Claro te da 850 megabytes de velocidad, entretenimiento y beneficios para tu plan móvil. Contrátalo al WhatsApp 0999-370-370 o visítanos en tu centro de atención Claro más cercano. ¡Vámonos de fútbol! Y ahí vemos a los Pérez que van de visitantes pero quieren pasar a ser local. Mira lo que es esa cocina, equipada con todos los juguetes. Mamá cambia de banda y pasa a los chiquitos de la casa, que de chiquito ese cuarto para el hijo y la hija no tienen nada. El gran sueño de los ecuatorianos de tener casa propia sí se puede. Con el plan Credit Casa del 10 y el interés más chiquitito de la historia. Vas a ser local con el interés que golea todo. Si tengo muchos cravings de azúcar, ¿cuál te gustaría utilizar aquí? Bueno, todos ayudan en eso. ¿Por qué? Porque bloquean el núcleo donde hay este núcleo de adicción a las azúcares o harinas. Entonces el paciente permanece todo el día calmado. No hay ruido de la comida, entonces le pueden poner el negrito, la torta. Ah, qué rico, pero si no tengo ganas no lo voy a comer. Entonces creo que ahí sí cualquiera sería ideal. Todo es LP1 ayuda. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. No era de esperarse, el caso Sinohydro nos ocupó casi medio programa. Hemos superado aquello respecto a la parte que más me interesaba aclarar, que fue su participación, su relación, su recomendación una vez del hecho y todas las implicaciones que de aquello se quieren hacer después. Pero, como lo dejé entrever al principio, hay a mi juicio cosas mucho más trascendentes de su paso por la presidencia de la República, que vale la pena recordar, evaluar y entender, porque en buena medida, producto de lo que él salvó, es lo que disfrutamos ahora y siguen poniendo en riesgo siempre los que quisieron manipularlo a él. Pero previamente a esa historia, les quiero recordar que el reprise del programa es por OnePlus, canal 14, al día siguiente, 6 de la mañana. El mismo número en todas las frecuencias, menos en Zapping, que es 121. El canal de YouTube digital Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada en Imbabura y Carchi, al día siguiente también 6:30 de la mañana, eso sí, en 90.3 FM, y en Loja nos reproduce Cotel TV en sus medios convencionales y plataformas digitales. Lenín Moreno le contó recién en una entrevista a Yaney Nostroza que Correa le había ofrecido venganza, y vean en qué términos lo dijo. Correa me había ofrecido venganza. Y eso creo que todos ustedes lo sabían. Correa había ofrecido venganza por dos cosas fundamentalmente. La primera, por haber llamado a una consulta popular, en la cual el pueblo votó mayoritariamente porque ya no quería la reelección. Que Correa muy hábilmente, después de haber ofrecido de que no iba a haber reelecciones, hizo aprobar, si es que tú mal no recuerdas, por parte de la Asamblea, perdón, de la
Asamblea Nacional y luego por parte de la Corte Constitucional. Se hizo aprobar. Yo dije, no, militar. Se hace consulta popular porque no quiero yo tener otro dictador perpetuo. Por otra parte, el haber evitado que Ecuador se convierta en otra Venezuela, en otra Nicaragua, en otra Cuba. No podía permitirlo. Pero yo creo que por algo más le ofreció venganza, y sigue empeñado en eso. Que es que el mismo día de la posesión de él, a la cual Correa no se quedó, el rey le puso la banda y se fue. José Serrano fue el que le puso la banda. No, él me puso la banda. Se puso la banda y se fue. Ese mismo día, en su discurso, Lenín Moreno marcó diferencias y distancias que con el pasar de las horas y los días cada vez se volvieron más evidentes. ¿Cuándo tomó esa decisión y por qué de diferenciarse y distanciarse tanto que a juicio de ellos fue una traición y a juicio mío fue una salvación para el país? A ver, Carlos, por favor, le rogaría a usted que es tan perspicaz para hacer una investigación que averigüe en qué momento, unos 3 o 4 meses antes de que Correa me visite a mí, si mal no recuerdo, en julio creo, yo había enviado una comunicación en la cual había especificado que iba a dialogar con todos, con la oposición y con todos los sectores sociales, que no quería las reelecciones indefinidas y que además quería refrescar las relaciones internacionales para perder relación. Eso lo anticipé en una carta. Inclusive la presidenta, el que quería armar una alianza en torno a usted. Inclusive la presidenta de Alianza País en ese momento había pedido que se me separe y Correa dijo que no, que él también estaba de acuerdo. O sea, mentirosamente dijo que estaba de acuerdo. Cuando me visitó... ¿Por qué estaba de acuerdo? ¿Por qué se desesperaban en que usted fuera el candidato? Porque iba a perder las elecciones, así de simple. Usted era el único que podía ganar. El único que podía ganar. Ya. Y cuando usted se sigue negando, la versión que tengo es que le dice, ok, un ratito, no en estas palabras, no sé. Ya, si tú te quieres seguir zafando y haciéndote el independiente, el turco, el honesto, perfecto. Vamos a sacarte tu récord. A ver si sigues con esa posición. A ver, encantado. Lo chantajean. No. ¿Y usted acepta? No es verdad, Carlos. Pero no acepta entonces. No es verdad. A ver, Correa me visitó junto con Ricardo Patiño en la oficina allá en Ginebra. Y me pidió que sea el candidato, que soy la única persona que puede defender a los compañeros. Y yo le dije, perdóname, Rafael, pero hay bastante ruido. Principalmente acerca del compañero Jorge Glass. Yo no estaba seguro absolutamente nada. Había bastante ruido. Y entonces me dice, todo es mentira. Repito estas palabras que inclusive podría ponerme un detector de mentiras para verificarlo. Le digo, existe demasiado ruido. Que todo es mentira. Señor presidente, ¿usted creía que el único corrupto era Glass? ¿No creía que también lo era Correa? Ahora pienso que si hay un títere, tiene que haber un titiritero. Cuando volvamos, más sobre la historia reciente, que debe ser una gran lección para el presente, tras repasar muy rápidamente lo que hizo Lenín Moreno como presidente de la República. Lenín Moreno merecería un monumento por impedir la reelección indefinida y frenar el socialismo del siglo XXI, pero en vez de eso el fiscal lo acusa de un delito no cometido. Eso puede volver fallido todo el caso Sinohydro, donde quedaron sin sanción el sobreprecio, las demoras y 17,000 rajaduras de la empresa china, así como sus corruptos cómplices. Este Día del Padre, dale a papá una conexión de campeón. Internet de full velocidad, entretenimiento para todos y más beneficios con Claro. Contrátalo al WhatsApp 0999-370-370 o visítanos en tu centro de atención Claro más cercano. Guayaquil entra en una nueva etapa de su desarrollo con Corporación Guayaquil. Aquí nace la nueva ciudad, donde la inversión inteligente toma posición primero. Alto flujo, crecimiento acelerado, escala comercial en expansión, centros integrales y alta plusvalía. Las oportunidades no esperan. Ven y asegura hoy tu posición. 096-428-8888. Corporación Guayaquil. Con el respaldo de Mundo Ambienza, construyen la nueva ciudad. Porque las ciudades no se heredan, se crean y se construyen. Ambienza construye la nueva ciudad.
quienes creen que el país despierta cuando sale el sol. Yo no. Yo creo que Ecuador despierta mucho antes. Nos enseñaron que el trabajo no comienza cuando llegamos al campo. Comienza cuando decidimos levantarnos. Cuando el cansancio aún quiere quedarse en la cama. Cada mañana recorremos el mismo camino, pero nunca es el mismo viaje, porque cada día llevamos nuevas esperanzas. Aquí no existen los aplausos. Aquí nadie entrega medallas. Pero aquí empieza todo. Desde el centro del mundo he venido yo a mostrar que mi pueblo es el mejor. Ecuador sí que tiene mucho sabor y toda su gente te brinda amor. Yo soy ecuatoriano, de los latinos el más bacano, el que siempre mira para arriba y no descansa sino en la cima. Yo soy ecuatoriano, el que siempre tiende su mano. Querida selección, cuando salgan a la cancha, sale un país entero detrás de ustedes. Jueguen con orgullo, porque este país cree en ustedes. Piero Hincapié, Alan Minda, Jackson Poroso, Yaimar Medina, Pervis Estupiñán, Hernán Galíndez, Joel Ordóñez, Gonzalo Plata, Pedro Vite, Anthony Valencia, Jordi Caicedo, Jeremy Arevalo, Henry Páez, Jordi Alcibar, William Pacho, Kevin Rodríguez, Ángelo Preciado, Moisés Ramírez, Alan Franco, John Yeboa, Nilson Angulo, Félix Torres, Moisés Caicedo, Ener Valencia, Gonzalo Valle. La TRI y las pymes juegan todos los días por el Ecuador. Se hace país haciendo. Vera a su manera, crítico e independiente. Proseguimos esta tan largamente esperada por mí, espero que también por él, entrevista con el expresidente Lenín Moreno, cuyo tiempo nos va a quedar corto siempre para toda la agenda que quisiera evacuar, como no se va del país. Espero que hayan sucesivas ocasiones, tan pronto termine el Mundial, o según el giro que tome el juicio, al cual nos hemos referido suficientemente ya. Quiero seguir revisando la historia reciente. Él se refirió a su periodo de gobierno. En verdad, cité solo que no quiso recibir Coca-Cola Sinclair, hace poco la forma en que quisieron usar un levantamiento para derrocarlo, y ciertamente hemos destacado dos de sus grandes aciertos. Mediante consulta impidió la reelección indefinida y luego con su actitud le puso un tente quieto al socialismo del siglo XXI para no terminar como Nicaragua, Venezuela o peor incluso Cuba. Pero eso no fue una traición al movimiento que lo encumbró a usted al poder. No, ¿Qué fue? Carlos, porque lo que se había ofrecido en los principios fundacionales era una cosa totalmente diferente, que hablaba de respeto a las organizaciones sociales, que hablaba de respeto a la libertad de expresión. Nosotros, los que nos habíamos desilusionado del socialismo allá en la caída del muro de Berlín, y recuerda usted que ellos trataron de reorganizarse en el foro de Sao Paulo, los ortodoxos fracasaron, luego en el foro de Puebla, en el cual se adoptaron las teorías de Antonio Gramsci de los poderes hegemónicos, y yo no estaba en desacuerdo, porque realmente yo supongo que un movimiento político tiene que tratar de tener injerencia en los distintos espacios de la sociedad, pero tratar de dominarlos y tratar de eliminar a los otros, eso es una cosa que no se lo tolera. Yo lo vi como una gran oportunidad
de cambiar la situación del país. Independientemente de que les guste o no, yo quería cambiar el país. Quería reorientar el accionar político, el accionar del gobierno, y creo que en cierta medida lo logramos. Señor presidente, a mí siempre me han intrigado de su vida algunas cosas. Dos principalmente. Una, la de la física cuántica, en la cual quiero incidir después. Otra, de repente, alguna con la cual está relacionado esto. ¿Cómo hizo usted para sobrellevar ese impacto tan grande? Yo cuando veo fotos de usted antes de que tuviera su limitación de movilidad, fue un tipo alto, medía 1,85. Más o menos. ¿Verdad? Ok. Yo no sé si fue cierta la historia de que en un asalto a Fibeca, después de que lo someten, los ladrones se van, y usted les hace alguna broma con su típico sentido del humor de que, oye, no te olvides, las llaves del carro están no sé dónde. Uno de estos se indigna y viene y le dispara, y en el suelo es donde lo hiere. No. A mí me dispararon robándome el vehículo mientras compraba pan en una panadería del lado del Memorial de la América, frente a Teleamazonas. Fue por la misma zona. Sí. Como parte del asalto le dispararon. No, es que no era parte del asalto. Es que para eso, ese fue el único acto. El tema de Fibeca creo que no coincidió hace rato. ¿Usted puso resistencia? No, en absoluto. Porque eso es lo que recomendaban. Ok, y después de esa adversidad, ¿cómo no cae en la depresión, en el suicidio, en el trago, en el olvido, no sé, en el abandono? ¿Cómo se recompone y se levanta? Yo, el momento en que iba a comenzar la entrevista, vi, Carlos, a usted hacerse la señal de la cruz. Yo generalmente procuro no hacerla porque creo que la cruz no debe ser un momento muy agradable. Recordar la cruz no debe ser muy agradable para Jesucristo, pero siempre lo recuerdo y siempre lo tengo en mi mente. Yo estaba sometido a una operación de escaras en la clínica Pasteur, en Royal Far, y no podía dormir. O sea, pasaba en vela casi toda la noche. Y una mujer, y es más, guardaba mucho rencor dentro de mi corazón. Y una monjita colombiana me dijo, el máximo sanador es el perdón. Esa noche les deseé a esos jóvenes que habían desviado su vida que la recompongan y que Dios les bendiga. Pude dormir en paz, Carlos. En ese momento entendí que hay dos elementos importantísimos para salir adelante, que son el optimismo y el buen humor. El buen humor, yo di hasta conferencias de buen humor, y me pagaban bien por eso. Claro. Vendí muchísimos libros acerca del buen humor, porque sin duda alguna el mejor regalo que tiene el ser humano es la risa. La risa y el buen humor tienen características inmunológicas, terapéuticas y analgésicas. Maravillosamente. ¿Sí? ¿En qué momento entra en este rol o en esta vida la física cuántica? ¿Cómo la entiende y la define él? Un tema tan complejo y difícil de abordar. Será lo que nos responda cuando volvamos. Y un tema que no sé si está relacionado el uno con el otro, que ahora está convulsionando el mundo, el de los ovnis. Y finalmente, a propósito de todo eso, ¿él cree en Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿El de ustedes? ¿El mío? ¿Uno distinto? ¿La luz? Todo esto al volver. Lenín Moreno merecería un monumento por impedir la reelección indefinida y frenar el socialismo del siglo XXI, pero en vez de eso el fiscal lo acusa de un delito no cometido. Eso puede volver fallido todo el caso Sinohydro, donde quedaron sin sanción el sobreprecio, las demoras y 17,000 rajaduras de la empresa china, así como sus corruptos cómplices. Para el papá que juega, trabaja y ve sus partidos en casa, Claro te da 850 megabytes de velocidad, entretenimiento y beneficios para tu plan móvil. Contrátalo al WhatsApp 0999-370-370 o visítanos en tu centro de atención Claro más cercano. Guayaquil entra en una nueva etapa de su desarrollo con Corporación Guayaquil. Aquí nace la nueva ciudad, donde la inversión inteligente toma posición primero.
alto flujo, crecimiento acelerado, escala comercial en expansión, centros integrales y alta plusvalía. Las oportunidades no esperan. Ven y asegura hoy tu posición. 096-428-8888. Corporación Guayaquil. Con el respaldo de Mundo Ambienza, construyen la nueva ciudad. Porque las ciudades no se heredan, se crean y se construyen. Ambienza construye la nueva ciudad. Si tengo muchos cravings de azúcar, ¿cuál te gustaría utilizar a ti? Bueno, todos ayudan en eso. ¿Por qué? Porque bloquean el núcleo donde hay este núcleo de adicción a las azúcares o harinas. Entonces el paciente permanece todo el día calmado. No hay ruido de la comida, entonces le pueden poner el negrito, la torta. Ah, qué rico, pero si no tengo ganas no lo voy a comer. Entonces creo que ahí sí cualquiera sería ideal. Todo es LP1 ayuda. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Estamos en HM Hotel y vamos a recorrer sus instalaciones. Como verán, sus habitaciones son 100% confortables. No te olvides de seguirnos en sus redes sociales. Y si quieres vacacionar aquí en Guayaquil, HM Hotel es lo mejor para ti. Vera a su manera, crítico e independiente. Antes de proceder a la entrevista con Lenín Moreno, expresidente del Ecuador, desde el rooftop del Hotel Le Parc, les recuerdo que el canal 24/7 de Rafael Forestato, buen amigo de él, emite el programa una hora antes de la salida oficial. Ellos lo hacen a las 21 horas. Y esta vez ya saben dónde lo estamos grabando y produciendo. Este mismo martes. ¿Cuándo entra la física cuántica en su vida? Bueno, yo había leído el Bhagavad Gita, había leído algo de Ramayana, un poco del Mahabharata, y había encontrado unas frases muy bonitas de la filosofía hindú, principalmente una que dice, en el cielo de Indra, que es una diosa, hay 1.000.000 de perlas, alineadas de tal forma que cuando la ves a una, la ves a todas. Y leí en un libro de Stephen Hawking que existía la posibilidad de que en cada micropartícula del universo esté la genética como para formarlo absolutamente todo. Yo visité a Stephen Hawking en Cambridge. Qué genial. Hicimos una buena relación. Inclusive me enteré de que él adoraba las Islas Galápagos y que tenía en la cabeza el recuerdo de Darwin, del Beagle, inclusive de la experiencia del cruzón. Usted a través de esa máquina sí, que traducía sus voces, me pareció una maravilla sí, es la máquina. Y Stephen Hawking me dijo algo muy maravilloso. Ese momento con respecto al tema de los ovnis que tú manifestabas hace un momento. Y no sé, te comento que necesito un minuto. Claro, sí, claro. Necesito un minuto. Su teoría del bosque oscuro. El bosque oscuro no es sino más o menos una alegoría de que si es que tú estarías en un bosque oscuro y sabrías que estás rodeado de animales salvajes, no harías ruido. Y que a lo mejor eso es lo que sucede con los otros planetas en los cuales existe vida y no emiten ningún tipo de señal, que tienen miedo de ser invadidos por una especie superior. Entonces yo le manifestaba a Stephen Hawking, y si son una especie superior, supuestamente deben ser amigables. Él me dijo, no necesariamente. ¿Por qué? Porque tú no eres amigable con una cucaracha. Entonces, claro, me dejó un poco inquieto, y en adelante nos escribíamos con algo, no con mucha frecuencia, pero sí, acondicionamos un avión, acondicionamos un barco para recibirlo, para que pueda venir a las Islas Galápagos. Y claro, nos beneficiábamos además de sendas conferencias en las universidades de Quito y Guayaquil. Lastimosamente solo se vio, enfermó y falleció. Y fue una de las pérdidas
más grandes que puede haber tenido. Según la física cuántica, somos ante todo energía, ¿verdad? Así es. La energía se transforma. Así es. Nunca se muere. Como decía Lavoisier, así es. Entonces no morimos. No, somos fundamentalmente energía. Somos fundamentalmente luz y la luz es eterna. Yo recuerdo que cuando leía los libros de la relación entre el rey Arturo y el joven rey Arturo y el mago Merlín, él le pregunta a Arturo, a Merlín le dice, ¿algún día podemos ir a una estrella? Él dice, no, la estrella es fundamentalmente luz y la luz hace mucho tiempo entró para tus ojos. Entonces eso nos da la medida de que a lo mejor las distancias no son tan grandes como nosotros creemos y que la facilidad de abordar el tiempo y el espacio es bastante menos compleja de lo que nosotros creemos. ¿Qué cree en Dios como lo concebimos los cristianos? Como un mecanismo fácil de llegar a él. Pero, como decía Einstein, yo no creo en Dios, yo pienso en Dios. ¿Fue Jesucristo hijo de Dios? ¿Perdón? ¿Fue Jesucristo hijo de Dios? Se ganó el derecho a ser el mejor hijo de Dios. ¿Dónde se va usted cuando se muera? Poco me importa. No le tengo miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte porque recuerdo yo que el poeta Rumi, si mal no recuerdo, un poeta sufí afgano, recuerda su Carlos, él decía, cuando muera volaré con los ángeles y cuando muera como ángel, ni siquiera os imagináis en qué me convertiré. Señor presidente, para volver al tema del principio antes de una última pausa y concluir, ¿hay la posibilidad que este juicio avance hasta que lo condenen? Si Daniel Noboa decide indultarlo, ¿usted acepta el indulto? Yo le agradecería porque sería una gentileza grande, sin duda alguna, pero no la aceptaría. Pero porque yo quiero que me declaren inocente y estoy presentando las pruebas suficientes como para ello. Entonces, creo que me merezco, no por lo que he hecho, no por lo que hice por el Ecuador, sino porque soy inocente, así de simple. Yo creo también lo mismo. Pero ni eso ni esto es importante, sino lo que logre creer el juez después de las evidencias que respecto a él se estén presentando. Con la parte final, volvemos enseguida. Lenín Moreno merecería un monumento por impedir la reelección indefinida y frenar el socialismo del siglo XXI, pero en vez de eso el fiscal lo acusa de un delito no cometido. Eso puede volver fallido todo el caso Sinohydro, donde quedaron sin sanción el sobreprecio, las demoras y 17,000 rajaduras de la empresa china, así como sus corruptos cómplices. Este Día del Padre, dale a papá una conexión de campeón. Internet de full velocidad, entretenimiento para todos y más beneficios con Claro. Contrátalo al WhatsApp 0999-370-370 o visítanos en tu centro de atención Claro más cercano. ¡Vámonos de fútbol! Y ahí vemos a los Pérez que van de visitantes pero quieren pasar a ser local. Mira lo que es esa cocina, equipada con todos los juguetes. Mamá cambia de banda y pasa a los chiquitos de la casa, que de chiquito ese cuarto para el hijo y la hija no tienen nada. El gran sueño de los ecuatorianos de tener casa propia sí se puede. Con el plan Credit Casa del 10 y el interés más chiquitito de la historia. Vas a ser local con el interés que golea todo. Verá a su manera, crítico e independiente. Más son las inquietudes que me quedan.
que las que acabo de evacuar, pero creo que son las principales para la coyuntura y para la política. No quiero concluir sin pedirle una breve definición de lo que está pasando en Ecuador, Colombia, Perú, América Latina, Trump y el planeta. En muy pocas palabras, si es posible una frase, ¿cómo ve al Ecuador de hoy? Bueno, después de mi gobierno, que fue el gobierno de todos, así lo llamábamos, él cambió la mentalidad de los países de América que se habían agrupado alrededor del socialismo del siglo XXI. Y empezaron a ver las cosas diferente y los gobiernos empezaron a cambiar su forma de pensar y su forma de ver el mundo. Y empezaron a ganar los movimientos democráticos del país. Creo que nosotros fuimos los pioneros de ello y me alegro. ¿Cómo se dejará el socialismo del siglo XXI? Solamente el Ecuador. El Ecuador lo veo con un gobierno entusiasta del dinamismo que siempre tiene la juventud, con deseos de hacer cosas. Creo que ha tenido éxito en el tema económico y en el tema de seguridad. Creo que todavía está debiendo en el tema social y eso no se debe descuidar bajo ninguna circunstancia. Espero que los cambios que he dicho... ¿Perdón? ¿Se habla con el presidente? ¿Le ha llamado él? No. ¿Le ha llamado usted? No. ¿Hablaría con él? Y él, si es que lo propone, encantado. O si no, no lo haría por respeto. Tendría que surgir de él. Pero de todas formas, igual siempre le daría mi opinión sincera acerca de lo que se está haciendo. Señor presidente, le ha dado usted a lo largo de esta hora. Dejamos pendiente todos los otros temas que le acaba de mencionar en este rato, porque lo principal de la gente está cumplido. ¿Cómo ve usted la coyuntura de Sinohidro? ¿Cómo se produjo el desenlace de su salida del correísmo? Y evaluamos rápidamente su paso por el gobierno. ¿Cuál es su visión de la vida y de la política? Gracias por las lecciones que nos está dejando, que se suman al legado de lo que hizo en el gobierno. Lo que dejó de hacer o pudo hacer también está a criterio de ustedes. Pero como ustedes han visto, de principio a fin, yo no iba a comenzar y peor a terminar esta entrevista con una pretensión de ser imparcial frente a esto, de no tener una posición frente a esto, y mucho menos de no valorar lo que este hombre ha hecho por la historia del Ecuador, sin desconocer lo que dejó de hacer, pudo hacer o debió hacer, porque fue menor que lo que conquistó, que lo que logró para nosotros. Por fin estabilizar una democracia, hacer que se respete la libertad de expresión y que la institucionalidad prevalezca, aún a riesgo de su consagración. Fue muy temprano para reconocerlo. Yo he dicho a lo largo del programa que este señor merece un monumento. Tal vez, como pasa siempre, cuando muera, entre comillas, se lo haga. Yo de eso he dejado constancia ahora y he dejado constancia antes, porque considero que es mi obligación. La gratitud de los ecuatorianos democráticos no debe esperar más y el saneamiento de la justicia tampoco. Sí. Un solo tema nomás, Carlos. Con respecto a lo que manifiestas, lo del monumento, no, por favor, no me hagan perdóname, no me hagan un cagadero de palomas. Pues, me faltaba más. Yo recuerdo que en la Cámara de Comercio, Blasco Peñerera, querido amigo, me dijo, presidente, ¿cómo quiere que lo recuerden? Yo dije, Blasco, ¿quién te ha dicho que quiero que me recuerden? Ese tipo de vanidad no tengo yo. Total, el poeta Hashas, también sufí, en cambio persa, decía, ¿qué te preocupa si dentro de 20, 40, 50 o 100 años serás como los muertos de hace 7,000 años? Pues, o sea, mejor no te recordará. Entonces, ¿para qué te preocupas? Muchas gracias, señor presidente. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Corporación Guayaquil,
Con el respaldo de Mundo Ambienza, construyen la nueva ciudad. Porque las ciudades no se heredan, se crean y se construyen. Ambienza construye la nueva ciudad. Este Día del Padre, dale a papá una conexión de campeón. Internet de full velocidad, entretenimiento para todos y más beneficios con Claro. Contrátalo al WhatsApp 0999-370-370 o visítanos en tu centro de atención Claro más cercano. El gran sueño de los ecuatorianos de tener casa propia sí se puede. Con el plan Credit Casa del 10 y el interés más chiquitito de la historia. Vas a ser local con el interés que golea todo. Porque ya somos decenas de miles los ecuatorianos que con Vitality ganamos salud y premios increíbles. Saludsa. La TRI y las pymes juegan todos los días por el Ecuador. Se hace país haciendo.